Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Héctor Muñoz, con quien queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, Héctor, es su propuesta en el pleno de la asamblea de llamar a una consulta, hacer una reforma, cómo lograr ver a futuro lo que podemos hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando vimos en los últimos resultados electorales que ya sea por votos nulos, blancos o ausentismo, no gozan de las preferencias del Ecuador, la gente no sabe para qué sirve y por lo tanto más bien muchas opiniones hablan de cerrar este quinto poder del Estado o cuarto poder de acuerdo al orden constitucional. ¿Cómo entender, cómo comprender lo que está pasando y la posición suya dentro de la Asamblea? Sí, gracias Claudia, un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros analizando no solamente la coyuntura actual, sino analizando desde la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a raíz de la Constitución del 2008, nosotros llegamos a la conclusión de que esta función que se le dio al Consejo de Participación Ciudadana y que la tiene hasta la actualidad, que es la de elegir a las autoridades de control, primero politizó mucho a un consejo, que yo sí creo que tiene atribuciones fundamentales, después las vamos a abordar, pero el hecho de poder o de tener la capacidad de nombrar las autoridades de control, lo que hizo primero fue politizarlo y segundo descuidó todas las otras atribuciones. Pero analizando esto, antes lo nombraba la Asamblea Nacional o el Congreso en su época, pero también se hablaba de que era muy político porque el Congreso es el mundo de la política. Entonces, ¿por qué se critica al Consejo de Participación del tema politización cuando la Asamblea es el eje de la política? Sí, porque el Consejo de Participación Ciudadana no tiene que tener actuaciones políticas, tiene que tener actuaciones técnicas y actuaciones ciudadanas, como es el caso de garantizar los derechos de participación ciudadana. Como usted bien lo dice, el Parlamento naturalmente es el órgano de carácter político, en donde está representado la gran mayoría de ecuatorianos, somos 137 ahí. Y no solamente porque esto lo tenía antes hasta la Constitución del 98, es decir, esta competencia del Parlamento de poder elegir las autoridades de control, sino que lo tienen una gran mayoría de países que tienen democracias maduras. Y le digo, solamente en la región, Colombia, Chile, Perú, México, Argentina, Uruguay, tienen la participación del Parlamento para la elección de este tipo de autoridades. Y en Europa es igual, o sea, si es que analizamos el ordenamiento jurídico español, el ordenamiento jurídico francés, efectivamente tiene el Parlamento esta competencia que es natural de los parlamentos. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que justamente regrese esta atribución a la Asamblea Nacional y que nosotros además seamos corresponsables de dichos nombramientos, porque llama un poco la atención. Si bien es cierto, todas las autoridades que se nombran pueden llegar a ser sujetos de juicio político por parte de la Asamblea Nacional, es decir, nosotros tenemos la competencia del control político de esas autoridades. La fiscalización. La fiscalización, lo lógico también es que tengamos esta corresponsabilidad en su nombramiento. Y es la corresponsabilidad entre el Ejecutivo, que envía las ternas, y en este caso el Congreso, que elegiría a las autoridades de control, lo que está haciendo ahora el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, también hay una serie de concursos que he llevado a cabo. Uno puede pensar en el nombramiento de la actual fiscal, que se posicionará en mayo, o todos los nombramientos que hicieron en base a concurso. ¿Cómo garantizar transparencia? ¿Cómo garantizar que efectivamente los mejor puntuados, si es que hay concurso de por medio, sean los electos a manejar organismos de control o puestos tan importantes como Fiscalía o Consejo de la Judicatura? Yo creo que de la experiencia que tuvimos estos últimos 10 años, el hecho de que existan concursos no garantizan absolutamente nada. ¿Por qué? Y tampoco las puntuaciones. Exactamente, teníamos un excontralor que ahora está prófugo, que sacó 100 sobre 100 o más sobre 100 en los concursos. Teníamos a dos exfiscales, recordemos a Vaca Mancheno, a Chiriboga, que igual con problemas con Panama Papers, ese mismo Consejo de Participación Ciudadana. O con grabaciones de audios, grababan a sus amigos, no logramos entender qué pasó por allí. En función de esos mismos concursos, eligió, por ejemplo, a Carlos Ochoa, tuvimos cooptada la justicia
por el Consejo Nacional de la Judicatura con Gustavo Yalc. Entonces yo creo que la experiencia nos ha dado que estos concursos de méritos y oposición, entre comillas, fue como un pretexto para poner ahí a sus más allegados, para poner ahí a sus preferidos, para poner ahí a la gente de confianza y cooptar todas las autoridades de control. Y yo creo que eso podríamos volver a la lógica natural, de verdad, lo que es las competencias que tiene la Asamblea Nacional para poder elegir. Ahora, dentro del debate, lo interesante es que se puedan meter propuestas para saber cómo tener un filtro previo, es decir, sí, cómo se va a calificar, cuáles son las características que deben tener estas personas, que al final del día, se quiera o no, estos son nombramientos de carácter político. Y usted habla, esto sería competencia, en este caso, según su propuesta, de la Asamblea Nacional. ¿Para qué quedaría el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál sería la función de este? ¿Debe mantenerse o no? Porque uno escuchó incluso durante el fin de semana a quien preside actualmente el Consejo, al doctor Trujillo, hablando de que se va a generar una comisión para reunir firmas para eliminar totalmente el Consejo. Esta pregunta es importante y nosotros, la verdad, llegamos a esta conclusión después de hacer un análisis a profundidad. De nuevo, el Consejo de Participación Ciudadana no solamente tiene la competencia de elegir las autoridades de control, sino que tiene uno que para nosotros es súper importante y que debe quedarse con esas atribuciones, que es el de garantizar, promover y ejecutar políticas que garanticen derechos de la participación ciudadana, el control social y la lucha anticorrupción. Recordemos que el Consejo como tal no es un invento del correísmo, porque recordemos que en la Constitución del 98 teníamos la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. El invento del correísmo es justamente darle esta atribución adicional, que era la de nombrar a las autoridades de control para poder cooptar absolutamente todo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es volver a la lógica nuevamente sobre una estructura del Estado en donde el Parlamento tenga esta competencia y reforzar al Consejo, o como se llame, después que eso ya habrá que analizarlo, disminuyéndole efectivamente esta competencia que es la más fuerte que tiene, para dejarle con estas otras competencias que yo creo que son fundamentales. ¿Por qué? Que estaban consagradas desde el año 98, ya directamente la participación, el control social y sobre todo la lucha anticorrupción. Ahora, Héctor, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Lo puede hacer la Asamblea? Necesitamos una consulta popular, un plebiscito, un referéndum. ¿Cuál es la forma de lograr destrabar esto que todos estamos hablando, todos están analizando, pero queremos saber cuáles son las formas de lograr la mejor salida? De conformidad como establece el ordenamiento jurídico nacional, existen 3 maneras de poder reformar a la Constitución. La primera es la enmienda, la segunda es la reforma parcial, que es la que estamos planteando nosotros, y la tercera es mediante asamblea constituyente. Cada una de estas 3, aparte de tener procedimientos diferentes, tienen materias diferentes para poder abordar. Es decir, en enmienda, por ejemplo, se pueden reformar todos los temas que no tengan que ver con restricción de derechos, con que no ataquen a la estructura del Estado y que no puedan tener un procedimiento de reforma a la misma Constitución. En el caso de la reforma parcial, que es la que estamos proponiendo nosotros, sí se pueden, analizar temas de estructura del Estado, como es en este caso, y yo le voy a explicar el por qué. ¿Cuál es el trámite que tiene la reforma parcial? Esto inicia con una resolución de mayoría por parte del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y fue por esto que van a ser 3 semanas, yo presenté la propuesta ante la Presidenta de la Asamblea. La Presidenta de la Asamblea lo puso en el orden del día de la semana pasada, y el día de mañana continúa el debate. Si es que nosotros sacamos una resolución por mayoría, y si es que tenemos los votos... Mayoría simple, la mitad más uno de la Asamblea. No, es mayoría absoluta según lo que dice la Constitución, porque dice la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, necesitamos 70 votos. Posteriormente esto pasa a un informe de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de la forma que se escogió. Es decir, la Corte lo que hace es analizar cuál es el fondo de lo que salió en la resolución de la Asamblea, y dice, sí, efectivamente, como se están topando algunos temas, en este caso estructura del Estado, la vía que se tiene que hacer es a través de reforma parcial, ¿no es cierto? Después vuelve la Asamblea para 2 debates, entre debate y debate median 90 días, y una vez que sea aprobado en segundo debate por parte de la Asamblea, a los 45 días se llama un referéndum aprobatorio o ratificatorio de lo que hizo la Asamblea. ¿Qué es lo importante de esto? Se tienen 3 momentos. El primer momento, efectivamente, es lo jurídico, que aparte del sustento que nosotros como Suma podemos proponer, existe también este aval por parte de la Corte Constitucional del procedimiento. Posteriormente, el siguiente elemento es el análisis de carácter político, que se da con todas las bancadas en el Pleno y aparte en la comisión a la que se designe que vaya toda esta propuesta de reforma.
Y finalmente tenemos este contenido de legitimidad, que es cuando la gente efectivamente va a ratificar o no la propuesta que tengamos nosotros desde la Asamblea Nacional. Entonces, el camino es esto puede demorar yo creo que de 8 a 9 meses, y esperemos que, de nuevo, que regresemos a esta lógica dentro de la estructura de un Estado como tienen nuevamente democracias maduras, y sobre todo hacer un llamado que nosotros estamos legislando ahorita, tratando de hacer una reforma por temas coyunturales. La idea de esto es que esto sí quede perenne en el tiempo, que se haga un buen análisis, que existan buenos debates, inclusive que se incluyan otros temas, o que se pueda mejorar la propuesta que hemos presentado. O que se incluyan otros temas, porque se hablan de muchos temas que debe ser reformada la Constitución, de una vez aprovechar, si es que vamos a las urnas, que ya se incluyan otros temas importantes para el país. Así es. Nosotros estamos absolutamente abiertos, lo dije en el pleno, en la intervención, que todas las propuestas que sirvan para, digamos, reforzar la democracia, o mejorar esta misma propuesta, o meter otros temas que son de interés nacional, efectivamente trabajemos de forma madura y hagámoslo. Yo creo que es una linda oportunidad de la Asamblea Nacional de demostrar al país que no solamente estamos tratando temas de diezmos, que no solamente estamos entre el fuego cruzado de los morenistas y los correístas, sino que de esta Asamblea existen personas que trabajamos de verdad. Y es el trabajo de la Asamblea. Por eso, y que podemos sacar temas positivos para el país, y que al final del día sean los mismos ecuatorianos quienes definan si es que se quieren quedar con el Consejo de Participación Ciudadana actual, o que esas competencias vuelvan al Parlamento. Esto va a ser tratado el día de mañana, es en el orden del día de la Asamblea. Así es, mañana a las 9:30 arranca el Pleno, se retoma el debate. Es un debate interesante, la verdad. Han intervenido ya casi todas las bancadas, cada uno con su propuesta. Yo traté de explicar el por qué esto tiene que ir por esta vía que les digo que es la reforma parcial y no la enmienda. Como le dije, la enmienda lo que hace es limitar la acción digamos, de este procedimiento, y no se puede atacar la estructura del Estado. Y más allá de que no estamos tratando de desaparecer por el momento el Consejo de Participación Ciudadana, sino, digamos, quitarle esta función, digamos, principal que tenía, o sea, atacando, digamos, al corazón de la entidad, que es... O sea, eliminar que sea este el ente nominador o nombrador de las autoridades de control. Y eso, a criterio de la misma Corte Constitucional, necesariamente tiene que ver con elementos de la estructura. Es decir, independientemente de que no se elimine el Consejo, al quitarle una función primordial en un sistema de pesos y contrapesos, afecta necesariamente la estructura del Estado. Y es por esto que yo estoy seguro que la Corte, que al final del día es quien decide cuál es el camino que se tiene que seguir, seguramente va a decir que la figura es la reforma parcial. Reforma parcial, y luego que el pueblo se exprese en las urnas a favor o en contra de esta reforma planteada por la Asamblea Nacional. Así es el mecanismo. Usted también, Héctor, acaba de llegar de México por el tema de lo que tiene que ver de fondos participativos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo enlaza con lo que ha estado proponiendo al interior de la Asamblea? Eso es lo importante, además, que de dejar estas competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que lo más sencillo en este momento es decir que desaparezca el Consejo y que no tenga más funciones, pero lo responsable es analizar cuáles son las funciones que tiene. Entre ellas, por ejemplo, el tema de presupuestos participativos, que es una herramienta que tiene la ciudadanía, por ejemplo, para elegir cuáles son las obras que quiere para una determinada circunscripción en función del presupuesto de inversión, por ejemplo, en el caso de Quito, de cada una de las zonales. Quito está dividido en 9 administraciones zonales, ¿no es cierto? Esa administración zonal tiene un presupuesto de inversión, tal cual como está la normativa y como está la ordenanza 102 del Distrito Metropolitano de Quito. Una determinada circunscripción, una parroquia, puede elegir hasta el 60% del presupuesto de inversión de la zonal para las obras que quiere para su territorio. Es decir, son las personas... Además, es una corresponsabilidad. Si queremos cancha o alcantarillado, la cancha se ve, el alcantarillado no se ve, pero ¿cómo hacer que exista acuerdos dentro de cada zonal sobre qué es más importante para la salud de sus habitantes? Y lo interesante es que quien se pone de acuerdo son las personas. En estas asambleas, ellos deciden qué es lo que quieren hacer. Ellos priorizan. Y efectivamente, no solamente es que se destinan esos recursos, sino que las personas tienen la posibilidad de hacer una evaluación, un seguimiento y una fiscalización de esas obras. Han habido más de 1.800 obras desde el 2014 hasta la actualidad por temas de presupuestos participativos. Entonces, yo creo que es una herramienta absolutamente potente para que se siga garantizando estos derechos y, digamos, al ser un órgano nacional, lo que quedaría del Consejo de Participación Ciudadana podría potenciar esto. Y también otros elementos, como por ejemplo la silla vacía, en donde los ciudadanos pueden acudir a los GATS y tomar parte de las decisiones políticas
que cada determinado consejo metropolitano o consejo municipal tiene para sus Y en habitantes. este caso, ¿cómo debería el Consejo de Participación Ciudadana, con sus funciones, garantizar esa participación de los ciudadanos en estos elementos? Ya sea decidir cómo se invierte un presupuesto o ser parte de un consejo, ya sea metropolitano o del GAT provincial o de la Junta Parroquial, ocupando ese espacio de silla vacía. ¿Cómo enseñar a los ciudadanos en el Ecuador sobre la importancia de su participación y a qué tienen derecho? Lo importante, lo que debería ser el Consejo, y como nosotros estamos planeando dejar estas atribuciones, es que simplemente se garantice y se impulse esto, ¿ya? No, lo que queremos es desestatizar la participación ciudadana, que fue el problema de concepto que tuvo el correísmo. El momento que se estatiza la participación ciudadana, ese concepto se desnaturaliza. Ya no es participación ciudadana, ¿no es cierto? Es un tema de una acción estatal. Lo que hay que hacer ahora es simplemente garantizar y fomentar que esto se dé. ¿Y cómo se lo hace? Es hablando efectivamente con los GATs y decir, a ver, ¿cómo están los procesos? ¿Hasta dónde han llegado? No todos tienen la misma normativa. ¿Y es cómo decir, romper los shows? Porque hay muchos GATs que hacen alcalde por un día, por ejemplo. Entonces van jóvenes de los diferentes establecimientos de educación secundaria a ser alcaldes por un día. Pero es más show, más que participación ciudadana real. ¿Cómo ir rompiendo eso y enseñar a la ciudadanía la importancia de su participación? A través de, por ejemplo, de ejemplos que ya se tienen en el país. A mí me parece que algo que sí hay que destacar mucho de esta última administración municipal es justamente el desarrollo de esta ordenanza de la 102 justo de participación ciudadana, en donde se establece cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y cuáles son los mecanismos de control de esa participación ciudadana, que no es lo mismo. Y lo que hay que hacer es simplemente identificarlos y, en este caso, como lo hizo el Distrito Metropolitano de Quito, es legislarlo para que todas las personas estén absolutamente claras de qué es lo que tienen que hacer. Ahora, se tienen marcos normativos desde la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana, y ya queda de verdad a la responsabilidad de los consejos municipales de que siga la ruta adecuada. Es decir, son procesos que deben seguirse. Y la Asamblea, retomando al seno de la Asamblea, cuando se den estos procesos, ¿cómo garantizar también o cómo fiscalizar, que es el organismo, es el eje de la Asamblea, legislar y fiscalizar, todos los procesos que den apertura a? La Asamblea puede fiscalizar y analizar el papel de otras funciones del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, que es más generado entre diferentes personas, no hay una persona como tal para ser fiscalizada. Efectivamente, nosotros podemos, dentro del tema de la fiscalización y el control político, fiscalizar cuáles son las actuaciones del Consejo. Es decir, digamos, en un escenario de que no se cambie absolutamente nada y quede tal cual como están los 7 nombrados. La Asamblea tiene toda la competencia para el control político, por ejemplo, si es que los que han sido nombrados los consejeros tienen algún tema de que se pasan sus atribuciones o no están cumpliendo, efectivamente, como cualquier otra autoridad. Y ahí es lo importante de saber este sistema de contrapesos. Es decir, había mucha curiosidad en la gente, decir, lo que van a hacer ellos es echar todo para atrás de lo que hizo el transitorio, volver a nombrar autoridades cuando eventualmente no lo puedan. No, o sea, ellos simplemente tienen que hacer lo que está establecido en la ley, y si es que se pasan de esas atribuciones, efectivamente está la Asamblea como órgano natural de fiscalización y de control político para decirles, hey, cuidado, ¿no? O sea, tú no puedes hacer más de lo que te está estableciendo en la norma. ¿Y qué posibilidad hay mañana de conseguir la mitad más uno de la Asamblea, de los 70 asambleístas que voten a favor de la propuesta de Héctor Muñoz, el tema de reformar y quitar ciertas funciones del Consejo de Participación Ciudadana? Siento que hay un ánimo bastante interesante dentro de lo que está pasando en la Asamblea. Esta preocupación no es solamente mía o de Suma. Existen otros partidos o movimientos que han presentado también algunas propuestas. Sí, pero hay varios partidos o movimientos como Creo, por ejemplo, que quieren eliminar totalmente el Consejo de Participación Ciudadana. Yo leí la propuesta de Fabricio Villamar y él está abierto a que se limite igual las competencias. Hay algunos que sí van por este otro lado, pero lo de montaña que ya no Creo, sí. Esa es la verdad. Pero yo creo que todo esto enriquece el debate y la idea es llegar a un consenso, ¿no es cierto? La democracia, la única forma de fortalecerla es a través de consensos. Efectivamente va a haber una ala dentro de la Asamblea Nacional que no va a estar de acuerdo con esto, que sabemos claramente a quién representan, pero yo estoy seguro que luego de los debates, luego de que esto se llegue a una profundización y que todos entendamos de verdad qué es lo que se quiere cambiar y qué es lo que se quiere dejar o cómo se quiere impulsar esto que se quiere dejar, yo creo que vamos a tener un resultado favorable. No sé si es que el día de mañana se termine el debate.
No sé si es que mañana se llegue a la votación, eso ya depende de la presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, entiendo que van a haber algunas participaciones y cada uno va a tratar de enriquecer el debate. Entonces, si es que de nuevo se tienen que presentar otros temas adicionales, nosotros estamos absolutamente abiertos. Al ser el proponente, yo tengo que recoger todas esas observaciones, recoger todas esas propuestas, y si es que en lo jurídico además vemos que es viable, pues por supuesto que lo vamos a incorporar. Es decir, hay que mirar con mucha atención lo que ocurre mañana, si se acaba de debatir mañana o se pasa a una siguiente sesión, sí, para ver qué resuelve la Asamblea Nacional. Si es que ¿Y qué comisión sería la encargada de preparar este proyecto para que sea sometido a primero y segundo debate? ¿Cuáles de las comisiones de la Asamblea debería encargarse de esto? Naturalmente la de justicia, porque es justicia y estructura del Estado, a menos que se constituya una comisión ocasional. Eso ya está para la decisión de la presidenta. Puede ser ocasional, tomando en cuenta que para inicios de mayo habrá una reestructura de la Asamblea y seguramente la Comisión de Justicia cambie de manos. No sabemos lo que puede pasar. Que yo creo que seguramente va a pasar eso. Las autoridades necesariamente van a tener que cambiar porque las fuerzas adentro de la Asamblea cambiaron. Entonces, yo no sé si es que la presidenta de la Comisión de Justicia permanezca ahí o no. Sin embargo, para mí la natural para tratar esto justamente es de esa comisión, porque es justicia y estructura del Estado, y ahorita estamos con elementos de la estructura del Estado que necesariamente vamos a tener que analizarlos. Entonces, de nuevo, yo espero que es que la votación se da el día de mañana, espero que siga su rumbo, pase la Corte, siga naturalmente los dos debates y esto culmine con un referéndum. El timing es, mañana se vota, si se votase mañana, en ese momento pasa a la Corte Constitucional y luego regresa a la Asamblea para preparar todo el proyecto de reforma. Exacto, entonces aquí también es la Corte Constitucional, esta nueva Corte, que yo creo que la verdad es un lujo de Corte, va a tener un rol fundamental en esto, porque le va a tocar analizar las propuestas, es decir, esta es la vía, si es que la vía es la que nosotros hemos propuesto, pues entonces el procedimiento es aquel en donde necesariamente termina con este referéndum aprobatorio, y que esperamos que sea así. Muchísimas gracias al asambleísta Héctor Muñoz. Con él hemos hablado sobre esta propuesta de reforma a la Constitución, una reforma parcial, una reforma que apuntaría a eliminar una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la de organismo que nombra a las autoridades de control. Va a haber debates, lo importante es estar enterados, saber hacia dónde queremos ir, qué cambios son importantes dentro de la propia Constitución del Estado y la propia estructura del Estado como está planteada en la Constitución del 2008, una serie de elementos de los cuales vamos a continuar dialogando con diferentes actores en este espacio Enfoques. Gracias nuevamente al asambleísta Héctor Muñoz por habernos acompañado, gracias a ustedes que semana a semana nos siguen en Enfoques y gracias por sus comentarios a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.